La espiritualidad y su desarrollo es una parte intrínseca del ser humano. Todos nos preguntamos quiénes somos, a dónde vamos y qué hay más allá de este plano terrenal y de la realidad palpable que percibimos o que nos rodea. Desarrollar la espiritualidad y el crecimiento interior tiene sus beneficios en todos los seres humanos y en todas las profesiones. Precisamente, en esta entrevista vamos a conocer el testimonio de un médico y de lo que le aporta en su día a día y en su trabajo el autodesarrollo personal consciente. En este sentido, hoy vamos a hablar sobre la inteligencia emocional y espiritual de un médico. Y para ello contaremos con José Manuel Muñoz de Unamuno, médico especialista en medicina interna, licenciado en psicología, ferviente practicante de yoga y buscador espiritual. Bienvenidos a la era del ser. Doctor José Manuel Muñoz de Unamuno. José Manuel, bienvenido a la era del ser. Muchas gracias, Jordi. Un placer. Gracias a ti, José Manuel. El placer es mío que estés en esta plataforma en la que hablamos de espiritualidad, crecimiento interior, autodesarrollo y también salud holística. Un placer de verdad, un honor. Pues ya sé lo que yo pueda aportar, para eso estoy. Y además estoy muy contento también porque nos une un gran amigo en común, como es el gran maestro Ramiro Calle. Precisamente él ha facilitado que nos pudiéramos conocer. Todos los amigos de Ramiro son mis amigos, o sea que un ser tan especial como él, pues aglutina buenas personas, ¿no? Como es tu caso también. Sin duda, hago extensible ese agradecimiento porque, sin duda, gracias a Ramiro Calle le debo mucho, personalmente y en muchos sentidos, como maestro, como amigo, y coincido en sus amistades, también son mías. Muchas gracias. Además, bueno, es un ser especial. Luego me gustaría que me expliques, José Manuel, cómo conociste a Ramiro. Luego me lo explicas, si te parece bien. Claro, claro. Esto, como tú vayas mandando. Perfecto. Bueno, eres médico internista. Dentro de la medicina hay diversas y múltiples especialidades, pero para quien no lo sepa, ¿cuál es el cometido y las funciones exactamente de un médico internista, José Manuel? Pues básicamente un internista es un poquito a la medicina hospitalaria lo que un médico de atención primaria es a la medicina extrahospitalaria, ¿no? En realidad nos dedicamos a pacientes complejos que tienen sus problemas de salud, no se limitan a un solo órgano. Entonces, fundamentalmente en España, en tanto que la geriatría se ha ido desarrollando, pues hemos lidiado mucho con el paciente anciano frágil, ¿no? Que simultáneamente podía padecer en el seno de una descompensación por una infección, digamos, pues aparte sufre de otras enfermedades que llamamos comorbilidades, que implica que se requiere un manejo global de la persona, no, sus problemas no se limitan a un solo órgano, ¿no? Entonces, de manera integrada y, digamos, priorizada, jerárquica, pues tenemos que orquestar los problemas de salud, ¿no? De pacientes que sea por la fragilidad, por la edad, o sea porque son ingresados con síntomas poco claros que no se limitan, no se restringen a un solo órgano, como son pues a veces enfermedades autoinmunes, infecciones tanto importadas o tropicales, como muchas veces otras infecciones que afectan a múltiples órganos, pues de alguna manera, y luego, claro, síndromes raros, pues los internistas lidiamos con todo eso, con las circunstancias actuales de la medicina, con los costes. Cada vez los internistas tenemos un papel, un rol más importante, aunque sí es verdad que dentro de la medicina interna se han ido desarrollando subespecialidades o áreas de capacitación, ¿no? Claro, y además ahora estás trabajando en Inglaterra, te lo agradezco que hayas Ujú. podido encontrar un hueco para estar con nosotros. Y creo, José Manuel, que al especialista en medicina interna se le conoce también como el diagnosticador, ya que evalúa al paciente, como decías, como un todo, ¿no? Centrándose en la prevención, en la detección, tratamiento no quirúrgico y rehabilitación, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las patologías que trata la medicina interna? Comentabas algunas, ¿no? Por ejemplo, la cardiología, la neumología, ¿podría ser?
Nosotros lidiamos con todos esos campos, ¿no? En cuanto al tema del diagnóstico, como te comentaba, casos raros en los que inicialmente hay síntomas o signos que presenta el individuo, pero que no hay una causa clara, pues sí que es verdad que nosotros lidiamos un poquito con ese campo, con el campo de intentar llegar a una conclusión sobre qué puede estar detrás de lo que presenta el individuo cuando no hay un diagnóstico evidente, ¿no? La medicina preventiva debería ser potestad de todo profesional de la salud, no solo médicos, ¿verdad? La enfermería cada vez tiene roles más relevantes. Y sobre todo debería estar en el primer escalafón de la cadena asistencial, como es la atención primaria, incluso en los centros educativos, ¿no? Pero en hospitalaria, pues sí que es verdad que nosotros, nuestra medicina preventiva se centra más bien al alta, con una serie de recomendaciones, y luego, pues de alguna manera, coordinándonos con el médico de cabecera para intentar implementar unas medidas que se pueden recomendar, ¿no? Entonces, nuestra labor, sobre todo, en dos ámbitos. En el paciente hospitalizado, el paciente que de manera aguda se encuentra grave o requiere una hospitalización, pues sí que tenemos que lidiar o con diagnósticos, cuando son complicados y no hay una causa clara, o con el manejo conjunto de varias entidades nosológicas, ¿no? Entonces, dentro de la cardiología lidiamos con la insuficiencia cardíaca, lidiamos con síndromes coronarios agudos, dentro de las enfermedades respiratorias o la neumología, neumonías, insuficiencias respiratorias asociadas a bronquitis crónica o lo que llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma, enfermedades intersticiales de los pulmones, dentro de las enfermedades renales también multitud de ellas, y luego el conjunto de la medicina que llamamos cardiovascular, pues es otro campo importante porque hablamos de enfermedades metabólicas y cardiovasculares que de alguna manera afectan a todo el organismo. La diabetes no es solo el control de la glucemia, del azúcar, sino que según se produce daño orgánico, tenemos que lidiar con el daño de la función renal, con el riesgo de sufrir eventos que llamamos cardiovasculares, entonces puede afectar la función del corazón, entonces tenemos que lidiar con todos esos campos, ¿no? Y de manera aguda también hablamos de procesos infecciosos que pueden afectar a cualquier lugar del organismo y en ocasiones la fiebre incluso de origen desconocida, que puede ser de origen infecciosa, tumoral y de muchas otras causas, ¿no? Y finalmente está el otro lado de la medicina que practicamos, que es la medicina en consultas externas. Ahí sí que podemos jugar un papel más importante en medicina preventiva, donde se produce el límite, digamos, entre lo que lleva el médico de familia y lo que llevamos los internistas. Pues enfermos realmente complejos, muchas veces que ya los hemos valorado después de una hospitalización y que requieren un manejo conjunto y un poco especializado de su insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca grave que requiere un manejo fino, a lo mejor, de la medicación hasta que el paciente está completamente estabilizado o se alcanzan unas dosis óptimas de los medicamentos que han demostrado en los ensayos clínicos que mejoran en los pronósticos de nuestros pacientes. Y a la par que esa insuficiencia cardíaca, tenemos que vigilar que no se afecten los riñones, que un poquito, como te decía, pues es un poquito una orquesta y hay que priorizar y saber en qué momento qué es más importante, ¿no? Ese sería un poquito el Ujú. campo. Es difícil de explicar en pocos minutos, ¿no? No, 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 pero nos has aclarado porque muchas veces, ese campo específico de la medicina, ¿no? La medicina interna, pues mucha gente dice: "Bueno, ¿y qué es exactamente?". O sea que te lo agradezco. Bueno, hemos pasado una pandemia, nos ha afectado a todos en diferentes ámbitos. Entiendo, tú has estado en Inglaterra trabajando, estás en Inglaterra. ¿Cómo has vivido todo este proceso? ¿Cómo ha afectado la pandemia a al día a día? Me imagino que en todos los factores, ¿no? ¿Ahora está más tranquila la situación? Está más tranquila y sobre todo en Inglaterra, bueno, a veces decisiones un tanto populistas, no tanto guiadas por los especialistas, pero sí se han levantado las medidas rápidamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, salvo los hospitales, que seguimos llevando mascarilla y una serie de medidas de prevención, pues la calle, la gente ahora mismo hace una vida casi, cuasi normal, vamos a decir, ¿no? No se requiere mascarilla, no se vigilan mucho menos las áreas donde se agrupa gente. Sí que es verdad que durante 2 buenos años, pues lo hemos pasado mal, ¿no? Muy mal. Los profesionales de la salud, puedo hablar por mi lado, ¿no? Pues, muchas horas vistiendo unos equipos de protección, lidiando con la gente y con los diagnósticos y la incertidumbre de la gente. Las dificultades, porque ya no se trata solo del que tiene este virus, sino del que ingresaba por otros motivos, incluso en situación terminal, y no se le permitía o había muchas dificultades para que pasaran sus últimas horas o días con los seres queridos, muchas emociones. La gente lo ha pasado muy mal, realmente. Claro. Mi admiración más profunda por los profesionales como tú que os dedicáis a la medicina, de verdad,
os debemos tanto, muchísimo, y realmente os merecéis todo y más. No, no Hablabas nos ahora de lo hacemos porque nos gusta y es sí. algo muy vocacional, ¿no? No, evidentemente. Eso yo entiendo que sale del alma, ¿no? Hablabas ahora de los problemas con los familiares, ¿no? Esa angustia que se vivía durante la pandemia, en muchos casos ni tan solo de poderse despedir. Claro, yo entiendo que la profesión vuestra, dentro del ámbito de la medicina, quieras o no, acabáis desarrollando esa inteligencia que se llama inteligencia emocional, ¿no? En vuestro día a día, porque estáis en contacto con los pacientes, con los familiares y un poco también vuestro trabajo es lidiar, estáis en conexión, tenéis una comunicación directa con los enfermos y con la gente que los rodea. O sea que yo entiendo que la inteligencia emocional para un médico es, yo diría, fundamental. Es clave, yo creo que es fundamental. Es decir, necesitamos mucha dosis, por supuesto, de ciencia, de manejo probabilístico, de conocimientos, pero eso está vacío si carece de un humanismo y de una empatía y una capacidad de llegar a las emociones y acompañar a pacientes y familiares en la dificultad que supone la pérdida de la salud, que es algo que uno siente que se le escapa de su control, que tiene que ponerse en manos de otro y es algo, es duro, ¿no? Porque además, por un lado, si uno se forma una coraza y no es capaz de llegar al otro ni de apoyar al otro en su proceso o en su duelo o en las circunstancias de gravedad, pues bueno, pues como un técnico, al final seremos reemplazados por ordenadores que harán esas funciones con mucha más precisión que nosotros, ¿no? Pero por otro lado, si uno se deja inundar completamente de las emociones y esa empatía llega a un contagio emocional total, pues no te permite ser eficiente, porque después de acabar un proceso con un paciente o su familia, tienes otro al que atender y tienes que estar en las mejores condiciones óptimas para darle lo mejor de tus conocimientos a esa persona que viene detrás. Y cada vez más la demanda que hay en todas las profesiones, pues exige eficiencia, por desgracia. No podemos pensar hoy solo voy a ver un paciente o dos y luego me voy. Entonces hay una implicación, hay necesidad de entender las emociones del otro y de intentar usar ese conocimiento, esa inteligencia emocional en el mayor bien para esa persona, en apoyarle, en buscar los recursos que le son más útiles y no deja de afectarte y hay situaciones que te mueven mucho, pero a la par tienes que ser capaz de diferenciar que, bueno, que el proceso que está viviendo esa persona es suyo, tú le vas a ayudar y vas a acompañar, pero tú tienes que tener la capacidad de cuando acabas esa interacción, poder reconectar con tus propias emociones, mantener esa distancia, ¿no? Dentro de lo que es la compasión, pues poder atender a la siguiente persona en óptimas condiciones, ¿no? Y es algo que se desarrolla con la práctica, es necesario, ¿no? Pero hay situaciones especialmente dolosas que son difíciles, que eso cuesta llevarlo a la práctica. Claro, entiendo que la inteligencia emocional, José Manuel, como tú dices, es fundamental, ¿no? Para tramitar muchas cosas en el campo de la medicina, en el día a día. Y entiendo también que os tenéis que trabajar también muy mucho los profesionales de la medicina, porque claro, estáis en contacto cada día con emociones de todo tipo, ¿no? Y es lo que tú decías, tenéis que también saber, como profesionales, saber apartar, entre comillas, ese a veces dolor que podéis ver en el entorno o circunstancias pues, que no son agradables, separarlo un poco de vuestro ser, ¿no? Tenéis que ser profesionales, pero tampoco que os afecte a vosotros como personas. Por eso que la inteligencia emocional es fundamental. Sí, sí, sin duda. Sí, la ciencia y los conocimientos sin una base de humanismo y sobre todo de empatía y de acompañamiento, pues seríamos rápidamente reemplazados por un Deep Blue, como pasó con Kasparov, que sería mucho más preciso que nosotros, ¿no? Entonces, realmente es algo que con el tiempo uno va mejorando, como dices, es un instrumento, un violín que va tocándose y al principio a lo mejor desafina más y habrá gente, habrá profesionales que tenderán más a la distancia fría y, y no ganarán todo lo bonito de nuestra profesión y los pacientes no se beneficiarán de ello. Y habrá otros que a lo mejor sufrirán más el otro extremo y se verán muy afectados emocionalmente por situaciones dolosas, pero a lo mejor no serán capaces de rendir lo suficientemente con el siguiente paciente.
Y desgraciadamente en el mundo que vivimos, en el que el rendimiento y la eficacia son un requisito para cualquier profesional de cualquier campo, pues hay que saber conjugar el ser capaz de entender las emociones del otro, el acompañamiento, una mano sobre el hombro, un contacto un estrechar las manos, una caricia, sea física o sea con palabras, con a la vez limitar en qué medida emocionalmente te implica y te desborda, ¿no? Lo que se viera a llamar la distancia compasiva, ¿no? Esto se ve mucho en medicina paliativa, lidiamos con la muerte continuamente, ¿no? También eso nos hace entender un poquito que somos un préstamo de carbono, que estamos de tránsito. Verlo y aceptarlo y aplicárselo a uno mismo no es lo mismo, pero sí que nos acerca un poco más a esa posibilidad. Entonces, es importante desarrollar la inteligencia emocional, desarrollar la empatía, pero el compadecimiento del otro, si lo padecemos al mismo nivel y nos implicamos al mismo nivel que el otro, que a la persona a la que atendemos, va a ser difícil que podamos tratar de manera óptima al siguiente paciente, ¿no? Claro. Entonces, esa distancia compasiva es importante también ponerla en práctica. Ese es un trabajo muy, muy profundo que entiendo que profesionales como tú hacéis, porque como bien sabes, en este programa, José Manuel, hablamos de espiritualidad, de crecimiento personal y también de salud holística. En este sentido, como decimos, contemplamos a la salud desde una perspectiva holística y desde esta perspectiva de ver al ser humano como un todo. Y bajo tu punto de vista, José Manuel, ¿consideras que cultivando nuestro interior y nuestra espiritualidad estamos también de alguna manera trabajándonos para tener una mejor salud física? Sin duda. Es que realmente separar lo físico de lo espiritual, bueno, al final es una separación ficticia con la que nos manejamos, fruto de posiblemente la limitación que nuestros sentidos nos imponen como seres humanos, ¿no? Pero entiendo que si uno alcanzara un grado de conciencia a través del trabajo espiritual, la meditación, ¿no? Independientemente del tipo de práctica que lleve a cabo, probablemente cada vez seríamos más conscientes de que esos límites son muy borrosos, muy difusos, ¿no? Y lo que nuestros sentidos no ven, otros animales tienen sentidos mucho más agudos, son capaces de percibir cosas y sabemos que hay yogis y gente que ha llegado a estados de conciencia más allá de sus límites corporales, ¿no? Entonces, yo creo que es un todo, es una Es así. cuestión que nos limita de nacimiento por nuestros sentidos y nuestra falta de inteligencia espiritual. Porque para ti, José Manuel, un buscador espiritual, ¿qué es? Uf, qué pregunta más complicada. Yo creo que es aquel que de alguna manera tiene el gusanillo de querer saber, de hacerse preguntas y querer saber si hay un más allá, si esta vida lo es todo o hay otra forma de vida, qué somos en esencia, ¿no? ¿Qué nos une a lo que nos rodea y que los sentidos nos dicen que son diferentes, pero cuando uno es más perceptivo te sientes muy identificado con lo que te rodea y lo sientes parte de ti y ves conexiones, momentos mágicos, ¿no? Entonces, creo que un buscador es el que se deja guiar por ese gusanillo y le da una importancia e intenta hacer un trabajo, ¿no? En ese campo. O sea que la espiritualidad, de alguna manera, sería más una experiencia que una creencia concreta, ¿verdad? Sí, 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 completamente. Yo creo que la espiritualidad es algo pragmático, sensorial, perceptivo, y los dogmas de fe y las creencias y las teorizaciones no son estados de conciencia. Yo personalmente, José Manuel, entiendo a la espiritualidad como un sistema de valores y creencias independientes de cualquier religión. En este contexto, podemos entender a la espiritualidad como la forma con la que el ser humano encuentra significado, esperanza, alivio y paz interior en la vida, ¿no? De modo que muchas personas encuentran la espiritualidad a través de la religión y otras a través, por ejemplo, de la música, del arte o de la misma conexión con la naturaleza, y otras personas la encuentran en sus valores y principios. La espiritualidad también puede hacer referencia, como tú decías,
a la búsqueda de sentido, ¿no? El sentido existencial y a la trascendencia de nuestras vidas. Bajo tu punto de vista, José Manuel, ¿ciencia y espiritualidad o medicina y espiritualidad se complementan entre sí? Sí, a ver, la ciencia siempre va a ir por detrás, porque estamos limitados. El campo científico está limitado, pues, nuevamente, por nuestros sentidos y por los límites de nuestro cuerpo y de nuestras limitaciones temporales. Pero la ciencia, de alguna manera, puede dar el espaldarazo, puede ir apoyando a través de la investigación que se pueden alcanzar grados de conciencia mayores. Se ha hecho mucha investigación cada vez más en, en yogis, en meditadores con larga experiencia, y se ha visto una correlación con cómo ello afecta a la salud, al sistema Claro. nervioso autónomo, a la variabilidad intrínseca de la frecuencia cardíaca, a las ondas cerebrales. De algún modo, la ciencia, bien empleada y sin dogmatismos tampoco de tipo científico, porque en el fondo nos movemos en el campo siempre de la incertidumbre, salvo que todos vamos a pasar antes o después, o por el hoyo o por la hoguera. No hay muchas más evidencias categóricas al 100%, y bueno, por desgracia en nuestra profesión, como en otras, ha habido siempre mucho dogmatismo, ¿no? Entonces, prescindiendo de esos dogmatismos, porque la ciencia en sí es probabilidad y pocas certidumbres, yo creo que si se saben llevar de la mano, no son para nada incompatibles, pueden ser complementarias, como tú dices, Jordi. Claro, porque entiendo que la espiritualidad hoy en día es un aspecto que se tiene muy mucho en cuenta en el actual concepto de salud y enfermedad, incluso, ¿no? Sí, son fundamentales. Las diferentes formas de creencia o de espiritualidad del individuo cada vez se tienen más en cuenta cuando identificamos que una persona se está aproximando a sus últimos días, ¿no? Entonces, parte del proceso del morir es también zanjar las cosas en la manera en que cada uno entiende que es el cierre del telón, ¿no? Entonces, esa armonía implica, por supuesto, los seres queridos, quizá la posibilidad de despedirse o de compartir últimos momentos con los seres queridos, pero también, de alguna manera, si uno ha afianzado durante su vida unas creencias acordes con una religión, o sea, de otras características, tener la posibilidad de ayudar al individuo en la medida que se puede a cerrar ese telón acorde a sus creencias es importante, yo creo. Claro, es lo que estás diciendo, ¿no, José Manuel? Entiendo que la espiritualidad es un concepto fundamental en el paciente, ¿no? Y su dimensión espiritual, ¿no? Bueno, desde los albores de la humanidad, José Manuel, y mucho antes de que surgiesen las profesiones sanitarias con una base científica, como sabes, las sociedades humanas habían creado y desarrollado un soporte técnico y religioso más o menos sofisticado dirigido a cuidar a los individuos que enfermaban. Figuras como el curandero o el chamán se han considerado como figuras que mezclaban el cuidado de la salud con el liderazgo espiritual en la comunidad. Con Descartes, en el siglo XVII, se inicia el divorcio entre cuerpo y alma y la dimensión espiritual queda relegada a los asuntos de la Iglesia. Es entonces cuando se comienza a aplicar la visión mecanicista de la ciencia que Galileo había enunciado y que Descartes asumió como aplicable a las cosas vivientes. De este modo comienza a desarrollarse una visión mecanicista del proceso salud-enfermedad. ¿Estás de acuerdo, José Manuel, que al igual que existe una salud física, existe una salud espiritual? Sí, y por lo menos un equilibrio, una sintonía espiritual, estar en sintonía con las creencias de uno, con los valores de uno. Mucho de esto parte en gran medida de aspectos educativos, de unos modelos parentales o de entorno, sumado a las experiencias que desde niño uno va desarrollando, ¿no? Experiencias que pueden ser con los iguales o puede ser con la naturaleza, como tú manifiestas, o incluso situaciones, escenarios que mueven muchas emociones, energías, en momentos concretos significativos para esa persona, ¿no? Entonces, si uno vive acorde con esos principios, con esos modelos, en sintonía, va a haber un equilibrio saludable
de la vida espiritual. En tanto que si, por el contrario, vivimos dando la espalda a esos valores, esos principios, porque anteponemos otras prioridades en otros campos de nuestra vida, sea el aspecto materialista, sea otras direcciones por las que la vida nos lleva, negando esas necesidades, pues esa disonancia cognitiva, ¿no? Ese malestar psicológico no nos va a permitir probablemente sentirnos plenos. Claro. Somos un cuerpo físico, José Manuel, pero yo siempre he sentido que somos más, ¿no? Somos energía, somos espíritu y siempre el ser humano ha mirado hacia arriba, ha mirado hacia el cielo, se ha mirado hacia adentro, que es una de las cosas yo siento más importantes que uno tiene que hacer, mirarse hacia adentro, ¿no? No mirar tanto hacia afuera, porque esta sociedad de hoy en día nos invita mucho a lo que decías, ¿no? Al materialismo, a mirar hacia afuera, al compararse. No, no, mírate tú hacia adentro, investígate a ti, encuéntrate a ti mismo, encuentra la paz interior. La paz interior, estarás de acuerdo conmigo, que es fundamental, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Es la manera de conectar con nuestro verdadero ser y desarrollarnos en la vida, ¿no? Mira, es curioso porque según un reciente estudio dirigido por investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard y del Hospital Brigham and Women's en Estados Unidos, dice que cuidar la espiritualidad se relaciona con mejores resultados en la salud. En este sentido, según este estudio publicado en la revista JAMA, la espiritualidad debería incorporarse al cuidado tanto de las enfermedades graves como de la salud en general. Asimismo, según la Conferencia Internacional de Consenso sobre la Atención Espiritual en la Asistencia Sanitaria, la espiritualidad es la forma en que los individuos buscan el sentido último, el propósito, la conexión, el valor o la trascendencia. Claro, es que eso es muy importante y tú en tu ámbito lo ves, ¿no? Cotidianamente, ¿no? Y con compañeros tuyos, ¿no? Ese momento, ¿no? De se está acercando el paso de ir a esa otra dimensión, a ese otro plano, o bueno, cada uno tiene su sentido de lo que hay después, ¿no? Pero yo estoy convencido que yo siento que hay alguna cosa más, ¿no? Que no todo es cuerpo, materia, sino como decía antes, hay un alma y un espíritu y esa energía, esa alma va a otro lugar. Por lo menos lo que yo siento. No obstante, José Manuel, si nos centramos ahora en este plano, en la Tierra, en esta sociedad, ¿por qué al ser humano le cuesta tanto meditar, le cuesta tanto incluso respirar correctamente, ¿no? ¿Qué ocurre en el cerebro del ser humano de hoy que acaba limitándolo en estas y otras potencialidades, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Yo creo que los modelos sociales que en las sociedades en las que vivimos, ¿no? En países desarrollados, con abundancia de todo, con exceso de todo, y lo que nos falta precisamente es el tiempo para lo que tú comentabas, interiorizar, estar solo, aunque no necesariamente significa que uno se sienta solo, pero dedicar tiempo mm, a, a sentirse a uno mismo, sentir su cuerpo, sus sensaciones físicas, lo que su mente hace fuera del control de uno mismo. Entonces, nos convertimos en esclavos de tantas cosas, pues para agradar a otros, para cumplir los sueños de otros, no necesariamente los nuestros, o los que creemos que los demás exigen de nosotros, ¿no? Y al final, por A o por B o por Z, acabamos siendo adictos de multitud de dependencias, ¿no? Pueden ser dependencias que vienen por la alimentación, que vienen por la actividad laboral o la profesión, la economía, el juego, otras drogas, relaciones, y nos metemos en círculos viciosos que alimentamos, que alimentamos más, y parece que aquello que nos va a hacer parar no nos lo podemos permitir, ¿no? A pesar de que parar nos puede llenar de nuevo, como dice el yoga, ¿no? Las diferentes fuentes de energía que hay, y una de ellas fundamental es la meditación, por supuesto. El sueño, el descanso, la meditación es muy integrativa, es decir, nuestros diferentes niveles energéticos y nuestras, en un término más médico quizás, nuestros diferentes órganos y sistemas están completamente integrados entre sí. Si permitimos que esa integración funcione adecuadamente, se va a autorregular, porque está diseñado para ello a lo largo de miles y miles y miles de años, ¿no? Estamos diseñados
para tener salud, pero hay que, de alguna manera, entender cuáles son los verdaderos instintos, cuáles son las verdaderas necesidades y cuáles son creadas por esta sociedad de consumo en la que vivimos, ¿no? Claro. Y de adicciones. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, José Manuel. Es que, claro, hay muchas cosas que siguen siendo un misterio en el ser humano, ¿no? El mismo cerebro se sigue investigando hoy en día, ¿no? Sigue siendo un misterio, estarás de acuerdo conmigo. Hoy por hoy, lo cierto es que el cerebro es un órgano que contiene 80.000 millones de neuronas que permiten, en un principio, a una persona conocerse a sí misma y al resto del mundo. En este sentido, el cerebro regula el pensamiento, y la razón de un ser humano, y cada cerebro tiene modos particulares de funcionar según los propósitos y experiencias de cada persona, de sus experiencias, como decías tú, en la infancia, en la juventud, o sus condicionantes ambientales, o incluso, claro, la herencia genética también tiene mucho que ver. Claro, todo eso contribuye, por ejemplo, a tener estrés, ¿no? Hablamos de una sociedad, la de hoy, en la que la mayor parte de las personas tenemos de todo en la sociedad occidental, por ejemplo, pero la mayoría de la gente está estresada. Claro, ese estrés, esas emociones no resueltas, entiendo que también tienen un claro vínculo no solo con nuestra alma, con nuestro espíritu, que ahora hablaremos de técnicas para trabajarnos y que tú has experimentado, sino que tiene que ver también en el estado de nuestro cerebro, ¿no? El cerebro tiene como una conexión con nuestro cuerpo, está vinculado. Totalmente. Bueno, lo decía Manuel Kant, ¿no? Si nuestro cerebro fuera tan simple que pudiéramos comprenderlo fácilmente, seríamos tan tontos que no lo entenderíamos, ¿no? Entonces el neocórtex, la corteza prefrontal que nos diferencia de otros mamíferos y que nos ha permitido llegar a cotas de desarrollo cognitivo pues muy avanzadas, está en las fases iniciales, ¿no? Si tenemos un punto de vista de las edades en la Tierra, ¿no? Entonces, es muy complejo. Tenemos técnicas de imágenes extremadamente desarrolladas, técnicas electrofisiológicas, y sí, cada vez sabemos más, pero aún así estamos todavía un poco en pañales. Y sí sabemos cada vez más que, bueno, que si uno vive intoxicado por las adicciones y los circuitos de la dopamina entre el tronco del encéfalo y el sistema límbico, el neoestriado que se llama, nos pegamos chutes continuos y hay quien lo es al café, hay quien lo es a productos procesados, otros alimentos que de alguna manera producen el mismo efecto, o hay quien lo hace con el juego, o hay quien lo hace con relaciones de usar y tirar con otras personas. Entonces, ¿dónde está la libertad si somos muy dependientes de esos circuitos, ¿no? Yo creo que tenemos una libertad limitada, muy limitada, ¿no? Entonces, la meditación y esas otras técnicas de interiorización, la Astanga Claro. Yoga, las 8 etapas del yoga, ¿no? Para ir profundizando en el autoconocimiento, en parar y dar la vuelta a los ojos, como dice Ramiro, y mirarse hacia adentro. Todo eso, pues, permite asentar un poco esos procesos, esos círculos viciosos, perdón, de las adicciones y empezar a conocer al buscador, al conocedor, ¿no? Al que está detrás y Claro. no solo un esclavo. Claro, acabamos siendo esclavos de nosotros mismos, de nuestra mente, ¿no? Como también dice nuestro amigo Ramiro. Ahora hablaremos de él, ¿no? Pero fíjate que el filósofo y sabio francés del siglo XVII, René Descartes, dijo la famosa frase, pienso, luego existo. Y cuando nos referimos a la dificultad o imposibilidad de dejar nuestra mente completamente en blanco, hay que decir que cuando los pensamientos están impregnados de emociones, difícilmente podemos evitarlos, ¿no? Por lo que al ser humano le cuesta muchas veces controlar sus emociones hasta el punto de que para muchos es más fuerte la emoción que la propia razón. De ahí el problema que tenemos con, por ejemplo, con el estrés. No obstante, el trabajo consciente sobre el cuerpo, mediante disciplinas, como decías, como el yoga, puede convertirse en una fantástica herramienta transformativa y que influye positivamente en nuestro cerebro, ¿verdad? Tú lo has experimentado. Bueno, gracias a nuestro gran amigo Ramiro Cayeno, que ha enseñado a tantas personas. Tú has sido alumno de él, José Manuel, has estado en su fantástica escuela de Shadak en Madrid. ¿Cómo conociste a Ramiro? Yo empecé conociéndole por sus libros, en realidad. Tanto mi padre como mi madre tenían varios en sus bibliotecas, tenían libros de Ramiro, se contaban entre sus primeros alumnos cuando Ramiro abrió Sadak.
Y desde muy pequeñito, yo recuerdo que debía tener 4 o 5 años, yo empezaba a leer aquellas páginas y me había un magnetismo, algo que me atraía mucho sobre esa búsqueda interior, sobre esos trabajos. Y yo mismo en mi habitación a solas practicaba posturas sencillas, sobre todo la pinza Paschimottanasana y alguna otra posición, Siddhasana, y notaba una interiorización, una paz mental. Yo no sabía lo que era, no sabía cómo describirlo, pero notaba un bienestar, un placer incluso a nivel localizado, a nivel cerebral, a nivel de la cabeza, que podría identificarse realmente con una liberación endógena de endorfinas, un flujo de líquido cefalorraquídeo totalmente sin restricciones. La realidad es que yo sentía un estado de paz interior, de plenitud, y estaba solo y sin embargo me sentía muy acompañado. En general solo tenía sentimientos y pensamientos positivos hacia lo que me rodeaba y aquello me resultó, desde que era muy pequeño, muy atractivo. Leí algunos de sus libros sobre Oriente, sobre sus viajes, sobre las diferentes tradiciones orientales, no ya en la práctica del yoga, pero en aspectos como la medicina ayurveda y otras técnicas. Y tuve la fortuna de que en 2010, mm, pues bueno, pues mi padre en unas navidades de 2009-2010, pues recuperó el contacto con Ramiro Calle y me dijo, ¿quieres venir a una de sus clases? Y fui, bueno, muy afectuoso como siempre, pues conocí al que era mi maestro virtual o mi maestro a través de los libros que había leído de él, ¿no? Y la verdad es que disfruté mucho de sus clases. En concreto, sus clases de meditación eran excepcionales, tanto por sus discursos totalmente elocuentes y profundos que te llegaban y coincidían con sensaciones que yo mismo había vivido, como luego el propio proceso de la meditación, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a organizarme, a diseñarme mi propia tabla de asanas, mi propia sadhana, incluyendo una parte de Hatha Yoga con asanas y pranayama y ciertos ejercicios respiratorios. Y por último incorporé ejercicios de meditación, ¿no? Y la verdad es que me genera tal paz mental, tal sosiego, tal sensación de unificación, de unidad. No hay pastilla que pueda remedar eso, que pueda igualar esos estados que uno alcanza de paz interior y de integración. Y cada vez hay más evidencias científicas apoyando los múltiples beneficios sobre la salud. Hay Muchos, clínicas muchos como estudios. la clínica Anderson en oncología que lo pone en práctica en pacientes con cáncer de mama con muy buenos resultados y cada vez se está incorporando más. Es así. El propio Ramiro, que tengo la suerte, el privilegio, el honor, etcétera, ¿no?, de haberlo entrevistado en esta plataforma varias veces, nos contaba en una entrevista que hicimos de la meditación, de los múltiples estudios científicos que ya se han realizado y que hay constancia de los resultados, ¿no?, los resultados beneficiosos para la salud que tiene la meditación, por ejemplo, ¿no? Bueno, Ramiro es un ser excepcional. No tengo palabras para describirlo, ¿no? Es una persona, tú lo conoces perfectamente, humilde, cercana, bondadosa, con una generosidad infinita, en fin. A él no le gusta que lo alabemos, que le digamos que es un gran maestro, pero precisamente yo siento que es esa humildad que él tiene lo que lo hace tan grande, ¿no? No solo como maestro, sino como ser humano, ¿no? Es un ser excepcional y una inspiración para muchas personas, desde luego para mí, y seguramente que también para ti lo ha sido y lo es, ¿verdad? A mí me sorprende y siempre me sigue sorprendiendo su erudición. Es un erudito absoluto de todos estos aspectos, con lo cual solo escucharle es una maravilla siempre, ¿no? Junto a ello, además, a diferencia de otros casos que, bueno, que habrás podido conocer y que se conocen con frecuencia a lo largo de la historia, pues él reconoce sus propias limitaciones en su propio desarrollo espiritual y eso le aproxima a los otros, a los que estamos alrededor, ¿no? Porque yo no he estado en contacto con un ser iluminado o un ser que haya llegado a ese estado de liberación, ¿no? De liberado. No lo sé, aquel que haya podido estar en contacto con alguien que haya estado en ese estado. Entonces, el hecho de que Ramiro sea capaz de transmitir ideas tan asimilables, tan accesibles, tanto por sus escritos como por sus discursos, que a uno le calan y le llegan porque es que se siente uno muy identificado, muy conectado con esas emociones, con esas formas de sentir, de pensar, ¿no? Más allá, trascendiendo las religiones, ¿no? Y que a la par reconozca sus propias limitaciones, lo que a él le llegaron al yoga, su propia biografía y cómo él ha trabajado sobre sí mismo,
todos nuestros vicios mentales y de pensamiento y tal, le hace aún más grande, ¿no? Le da valor como persona, ¿no? Y en ese sentido yo no tengo más que admiración y agradecimiento, porque sin la obra de Ramiro, sin su contacto, sin sus libros, sin su apoyo, cuando le he preguntado sobre mi práctica, su amistad es un tesoro. Así es, un gran tesoro, ¿no? Y me atrevería a decir, un elixir para el alma escucharle, como tú dices, sus discursos, cómo él se expresa, las enseñanzas que él transmite, ¿no? Realmente somos Sí, muy afortunados de tenerlo entre nosotros. Bueno, José Manuel, tú eres médico internista e investigador de la disciplina del yoga. Ya llevas muchos años practicando yoga, ¿no? Empezaste con Ramiro, como bien decías, en su escuela también. Has investigado a fondo esta disciplina, no solo como médico, sino apoyándote, como decimos, en tu propia experiencia personal. Lo que está claro, José Manuel, y habrás llegado también a esa conclusión, que existe una relación directa con nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Como dice el propio Ramiro, ¿no? Para dar ese paso y llegar al ser, ¿no? Este programa se llama La Era del Ser. Ojalá podamos llegar a la Era del Ser. Tenemos que cambiar nuestra mente, ¿no? Y para ello existen técnicas, como bien decimos, como tú dices, como la meditación, ¿verdad? Tú has notado realmente, como decías, a través de la meditación, cambios sustanciales en ti mismo. sí. Yo actualmente, bueno, el tipo de meditación, aunque a veces lo varío, ¿no? Hago una meditación que yo diría de fuera adentro, ¿no? Empiezo enfocando mi mente en sonidos y sensaciones del exterior. Dedico a ello pues 5 o 10 minutos. A continuación paso a concentrar mi atención en mis sensaciones corporales, pero externas, en la interfase entre mi piel y el mundo exterior, digamos. Dedico más o menos el mismo tiempo. A continuación paso, esto en base también un poquito a las meditaciones guiadas por parte de Ramiro durante las clases a las que atendí, ¿no? A continuación paso a una fase en la que me concentro en sensaciones interiores corporales, ya sea el efecto del aire durante el proceso respiratorio en la vía respiratoria, tragar saliva, la faringe, el esófago, el estómago, la vejiga, la próstata, todo el corazón, el mismo corazón, incluso llegar a percibir y a escuchar mis latidos cardíacos y la onda del pulso vascular arterial a todas mis extremidades. Y finalmente concluyo centrándome en la atención a mis pensamientos, ¿no? En dejar la mente en vacuidad, en intentar evitar la actividad pensante y tener simplemente atención a los actos de mi cerebro, y si me surgen pensamientos, tomar nota de ello e intentar disiparlos para volver a quedarme en la vacuidad, ¿no? Es el tipo de meditación que suelo hacer a diario, ¿no? Por las mañanas. Y la verdad es que me lleva a un estado de sosiego muy importante, de sensación de unidad, de integración. Y bueno, es que no hay café que reemplace esa sensación, ¿no? Y como tú bien decías, ¿no? El tema del cortisol, ¿no? Tenemos un pico de cortisol sanguíneo a primera hora de la mañana, ¿no? Un poco antes, depende a la hora que se despierte uno. A lo largo del día puede ir descendiendo, pero el hecho de ser capaz de, a través de la respiración, ¿no? Ser capaz de conseguir que el jinete lleve adecuadamente al caballo, en este sentido es el ejemplo que Ramiro utiliza con mucha frecuencia. La respiración es tan importante que te permite esa conexión mente-cuerpo de manera fluida, porque es un trabajo que yo atribuyo a la respiración, no me lo atribuyo a mí mismo realmente. Yo solo tengo que hacer la técnica, el método de manera correcta, una respiración nasal, empezando de manera diafragmática, intercostal, torácica y, y finalmente la respiración total, ¿no? Tiene tal poder analgésico, tiene tal poder de focalización de la mente, de relajación muscular, y esto afecta a nivel neuroendocrino en todos los sentidos. Y la carencia de esa respiración natural desde que nacemos, sustituida por una respiración entrecortada, bucal, torácica o incluso escapular y de hombros, supraclavicular, conduce a muchos problemas de salud. No solo se afecta el filtro de las partículas que inhalamos, con la consiguiente riesgo de alergias, asma, etcétera, sino también
se afectan las hormonas. Existen, bueno, esto fue una teoría entre Cannon y otros fisiólogos, ¿no? Hace varios siglos, sobre qué es primero. Uno identifica el síntoma y en un momento dado se nota que está teniendo un problema. ¿Es el órgano o el síntoma? ¿Qué va primero, no? Entonces, en este sentido, hay una relación bidireccional, ¿no? Cuando tú te notas relajado, te notas centrado, con la respiración correcta, notas interacción, notas unidad. Cuando Así, respiras mal por naturaleza, es que todo va mal, ¿no? claro. Y hay gente que no es consciente de eso y nunca No, le han no, no. enseñado a respirar. La respiración, vamos, es fundamental y es primordial y es una de las cosas, como bien dices, José Manuel, que se desconoce por completo. Ahora te voy a preguntar más por la respiración, pero bueno, hay que decir que has colaborado con Ramiro Calle en 2 libros y en uno de ellos hay un magnífico apéndice tuyo que está incluido en el maravilloso libro Hatha Yoga Esencial, que hace unos meses ha salido al mercado con la editorial Kairos, de Ramiro Calle, donde podemos leer lo siguiente de tu apéndice, ¿no? Dices, entiendo a la mente como un constructo emergente de la actividad del cerebro que dota al ser humano de la posibilidad de autorreflexionar, regularse y dar un propósito a sus conductas, ¿no? Apuntas que la mente y sus modos de filtrar la información que percibimos sería equiparable a unas gafas con las que nuestro cerebro se enfrenta cada día a la vida, ¿no? Me gusta esa comparación que haces con las gafas. No es realmente algo mío, a ver, aunque muchos lo han dicho, ¿no? Concretamente ahí menciono una teoría creada por un psicólogo español bastante reputado, Pedro Hernández, ¿no? En el que habla de que a lo largo de nuestro desarrollo desde la infancia, en parte puede estar facilitado por elementos genéticos, ¿no? Pero en gran medida, sobre todo, es relacional por los modelos y las experiencias que vivimos, pues potenciamos unos filtros, como Kant decía, ¿no? Unas mallas, unas formas de filtrar la información y es ahí que donde uno ve un peligro, otro ve una oportunidad, ¿no? Entonces, esos modos de conocer, esas gafas de diferente color, determinan nuestras experiencias vitales y determinan nuestros éxitos, nuestros fracasos o lo que percibimos como tales. Y son fundamentales y se desarrollan desde la más tierna infancia hasta la adolescencia y luego se van modificando cada vez menos, pero todavía tienen capacidad de modificarse durante la edad adulta, ¿no? Entonces, el que desarrollemos gafas o modos de ver que optimicen nuestras relaciones personales, nuestras capacidades cognitivas, que no nos pongan limitaciones ni cadenas, es deseable. En tanto que esos moldes cognitivos, emocionales, esas formas de conocer, esas gafas, cuando nos limitan, nos generan miedo, aversión, perfeccionismo exagerado, nos abocan probablemente a frustración, decepción, limitaciones. Claro. Bueno, la mente ha sido objeto de estudio por la psicología desde sus inicios y se entiende a nivel general como el fenómeno emergente que es responsable de la capacidad de crear pensamientos, así como de crear creatividad, aprendizaje, percepción, emoción y la voluntad, entre otras habilidades cognitivas. En este sentido, Buda ya dijo hace 2500 años que somos lo que pensamos y todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. ¿Cuánta razón tenía Buda, no? Se adelantó a tantas cosas Buda. En este sentido, José Manuel, dada tu experiencia e investigación en este tema que estamos comentando, claro, el mismo Hatha Yoga que tú también has practicado, ¿no? Sería una herramienta, entiendo yo, excepcional como técnica corporal para poder modificar ese estado de la mente que muchas veces nos limita en nuestro día a día, ¿no? Tú lo has podido comprobar con la práctica del yoga, cómo el yoga ayuda a tener una paz interior y que esa mente la podamos calmar y un poco dominar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una herramienta que no se puede pagar. Como suele decirse, lo que es arriba es abajo. Yo cuando hago mi práctica yógica, por más que veo un beneficio obvio en mi flexibilidad, en la capacidad de alcanzar ciertas posiciones, ese no es mi objetivo en absoluto. Eso es totalmente un objetivo totalmente secundario.
es la paz interior, el sosiego, la sensación de plenitud y el autocontrol que me ofrece lo que motiva que continúe mi práctica. Y más allá de eso, pues a lo mejor en un momento dado, el ir conociéndome cada vez más y crecer espiritualmente. Qué Pero importante. yo entrego mi cuerpo totalmente a la respiración y me dedico a sentir, a percibir sensaciones corporales. Yo entiendo mi cuerpo como algo que se ha hecho perfecto y que con nuestro pensamiento vomitivo y nuestro estilo de vida, etcétera, lo condicionamos de mucho. Entonces, en mi momento de práctica yoga en la sadhana, me intento desprender de esos harapos y entrego mi cuerpo. Si toca hacer Paschimottanasana o Bhujangasana, centro mi mente en lo que estoy haciendo en ese momento, en hacer una respiración correcta e ir poco a poco profundizando en la posición, pero sobre todo sensaciones corporales, sensaciones mentales, atención, en desarrollar totalmente todo lo posible mi atención a lo que está pasando en este cuerpo que es un préstamo que he recibido y en esta mente que también lo es. Intento, como si fuera una ola más en el océano, imbuirme en ese océano de energía o de espiritualidad, ¿no? No sentirme individual, sino sentirme unido, entregado a ese todo, ¿no? Claro. Y en ese sentido me aporta tanta paz, tanto sosiego, me energiza tanto, me da tanta energía. Y qué importante es eso y en todos, ¿eh? Yo entiendo que todos tenemos que vivir en el aquí y en el ahora, aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Pero, por ejemplo, en tu profesión, en el ámbito médico, siento que es fundamental estar en el aquí, en el ahora, ¿no? Con la responsabilidad que tenéis, con el gran trabajo que hacéis cuando estás en contacto con los pacientes, cuando estás dirigiendo un tratamiento a una persona, estás analizándolo, estás realizando un diagnóstico, etcétera. Siento que esto te habrá ayudado enormemente, todas estas técnicas, a llevar a cabo tu profesión también. Sí, hay dos momentos que yo identifico fundamentales, ¿no? En mi práctica. Uno de ellos es cuando estoy con la persona. Cuando estoy con la persona, estoy totalmente entregado a la persona. Es decir, intento tener una conexión visual y en cierto modo puede ser física. Yo siempre tiendo a ponerme en cuclillas junto a mis pacientes y están sentados o en la cama, ¿no? Quiero una proximidad con ellos y me entrego mucho a la relación. Entonces, mm, me están hablando, pero yo estoy captando todo, estoy intentando conectarme con esa persona porque tengo que extraer toda la información que pueda y hacerla mía, hacerla propia, mm, para llegar a un diagnóstico, para entender lo que están viviendo, lo que están sufriendo, cómo se sienten. Eso me da muchísimas claves, ¿no? Y es un momento fundamental. Ese momento es un momento de entrega absoluta a la persona que tengo enfrente, ¿no? Porque intento entender a ese ser. Y luego el otro momento fundamental es, pasada esa interacción, cuando tengo que tomar decisiones sobre pruebas que tengo que hacer o sobre un tratamiento concreto. Y ahí, por supuesto, tengo que focalizar todos mis recursos en no fallar y soy un poco perfeccionista en el sentido de controlarlo todo. Como internista, tengo que tener en cuenta todo lo que se puede afectar, lo que no se puede afectar, qué es lo beneficioso sin causar daño y la revisión de lo que se llama la polifarmacia o la polimedicación y los efectos secundarios en los ancianos. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad muy medicalizada en la que la medicina preventiva, como en tantas otras esferas del mundo consumista capitalista, está en el vagón de cola. Y entonces lo que ya dijeron los primeros galenos sobre el uso de la alimentación saludable, del ejercicio físico saludable y de el manejo de las emociones, de la respiración, la socialización e incluso la espiritualidad, que deberían de ser los pilares de la prevención en salud, pues son los hermanos cojos, desgraciadamente, de la salud, ¿no? Entonces, bueno, uno puede dar dentro de su trabajo pequeñas perlas a la persona y transmitirle su propia serenidad o enseñarles una respiración o a cómo autoconocerse, pero el tiempo es limitado, ¿no? Qué Claro. suerte tienen tus pacientes, José Manuel, porque realmente como te expresas, como nos estás explicando hoy en esta maravillosa entrevista, ¿no? Tu sensibilidad, cómo pones tu corazón, tu alma en tu Me gusta. trabajo, esa conexión que estableces con tus pacientes, eres un gran médico, felicidades.
sea, es que las personas que vienen y que caen en nuestras manos son personas que han perdido la salud Claro, y es el momento que sentemos una pérdida de control absoluta. Entonces, ¿cómo no vas a poner todo lo que esté de tu parte para ayudar a un individuo que ha perdido su salud? Que claro, siente claro, miedo. claro. ¿Cuál es tu opinión como médico, por ejemplo, de la homeopatía o otras, digamos, terapias alternativas? La medicina convencional, hay doctores que utilizan la homeopatía, ¿no? Utilizan tanto la medicina convencional como la homeopatía. Bueno, en fin, sigue habiendo la discusión esta, ¿no? Y más en los tiempos que vivimos, ¿no? Pero ¿tú has tenido algún conocimiento, algún contacto con la homeopatía, con esas terapias alternativas? Yo tengo una visión bastante amplia, más allá de que mi formación sea alopática, sea tradicional, ¿no? Tengo una formación por siempre por inquietudes bastante amplia en general de otras terapias, ¿no? Concretamente la homeopatía, no tengo formación en homeopatía. Sí que es verdad que en ocasiones he utilizado algún remedio, sobre todo, pues, para pues, esguinces que me hacía de pequeño y este tipo de cosas, ¿no? Y la realidad es que en mi caso no he tenido que tomar ningún remedio homeopático por vía oral, ¿no? Y en mi caso no he notado la diferencia. Mm, hay, de igual modo que existen personas bueno, con buena o no tan buena intención, ¿no? Abusan de ese individuo que ha perdido su salud y, como digo, es extremadamente vulnerable por ello. Vulnerable al engaño o a que se le puede ayudar, ¿no? Pero hay una vulnerabilidad. De igual modo que hay personas que pueden abusar negativamente de ello, también en el aspecto, en el sector médico tradicional o alopático, existe una interpretación errónea de lo que es la evidencia científica. Por ejemplo, el yoga es una intervención que nunca se podrá comparar. Cuando hablamos de ciencia, la cumbre de la evidencia científica son los ensayos clínicos randomizados, dobles ciegos, de la mayor calidad posible. Y cuando hay muchos ensayos clínicos se hace una revisión y un metaanálisis. Eso sienta un grado de evidencia científica y una clase de recomendación del más alto nivel, ¿no? Pues por dar un ejemplo, una intervención como el yoga nunca va a poder alcanzar esos grados de evidencia, porque no puede uno hacer un placebo del yoga. Porque si o el individuo hace esa práctica, digamos, de asanas o de pranayama, o no la hace, pero no hay una cápsula rellena de algo sin actividad, de principio activo, que pueda compararse con la que sí tiene el principio activo. ¿Significa eso que el yoga no funciona? ¿Significa que el yoga no es válido y no puede ser beneficioso? No. Simplemente no tenemos las posibilidades de compararlo de acorde a los estándares en la investigación científica para conseguir el mayor grado de evidencia. Y sin embargo, por otras vías, con menores grados de evidencia, hay un cúmulo de información que sugieren que el yoga es extremadamente beneficioso en muchos campos de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con otras medicinas alternativas? Es complicado en ocasiones, ¿no? Cuando hablamos de intervenciones que básicamente pueden ser como un líquido que uno se beba o una pastilla, pues debería ser un poco más fácil. Y la realidad es que con la homeopatía en concreto, las investigaciones que se han hecho no concluyen claramente que sea diferente de un efecto de placebo. Y el hecho de que exista el placebo ya nos está diciendo la capacidad que tiene el ser humano de autocurarse, de regenerarse y de emprender procesos de autocuración, ¿no? Pero sí que es cierto que en homeopatía en general la evidencia dice eso. Pero por aclarar y por un poquito argumentar el por qué creo que los dogmatismos y el cientificismo exagerado también es incorrecto. La ausencia de evidencia no equivale a evidencia de ausencia. El hecho de que un producto no se haya experimentado no significa que no funcione, significa que no se ha experimentado. O si se ha experimentado poco, o una técnica de salud, una medicina alternativa, el hecho de que no haya evidencia, porque no se ha puesto en práctica o porque se ha hecho de manera muy limitada, no significa que no funcione. Es que a lo mejor no se ha hecho un estudio adecuado para determinar su eficacia o es complicado, ¿no? Entonces, en mi caso concreto, pues bueno, yo creo que la fitoterapia bien ejecutada, bien practicada, es la base de la mayor parte de los medicamentos de lo que disponemos, aunque luego se hagan pequeñas modificaciones moleculares para mejorar la absorción o la eficacia o la duración del efecto.
pero la fitoterapia, llámese ayurveda, medicina tradicional china, medicinas tibetana, muchas de estas medicinas emplean las plantas y principios de las plantas y claro que son moléculas activas, ¿cómo no van a tener posibles beneficios cuando se usan correctamente, ¿no? Si hablamos de terapias físicas y energéticas, la acupuntura tiene evidencia en bastantes ámbitos y de hecho en muchos hospitales en China se practica a la par y no solo en China, medicina alopática occidental y a la vez se practica acupuntura para según qué intervenciones, ¿no? Y otras terapias energéticas, es que el que lo ponga en duda es que desconoce la ciencia. Nuestros nervios continuamente están movilizando partículas, moléculas cargadas positiva y negativamente a los lados de las membranas, y esto ocurre igual con todas nuestras células, estamos cargados energéticamente. La Claro. energía cinética es energía. Entonces, ¿cómo no vamos a ser energía y cómo no vamos a hacer poder en un momento dado, de manera adecuada, hacer un uso de esa energía? Es que somos energía, ¿no? Claro, de hecho, terapias como, por ejemplo, el Reiki, que es una terapia energética, la imposición de manos, se ha llegado a practicar en Sí, 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 ha hospitales, ¿no? habido una UCI donde se ha experimentado la posibilidad de hacer terapia con Reiki e intentando imitar un placebo, se ha hecho la imposición de manos de un terapeuta Reiki y luego unas manos mecánicas, un aparatito que hacía la misma función en pacientes en cuidados intensivos, o sea, inconscientes, donde el efecto placebo debería ser mínimo, ¿no? Sí, Entonces, hay algo hecho, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que esto es muy terapeuta dependiente y donde hay individuos que realmente se han trabajado y tienen esa capacidad de ser transmisores de energía, no digo ni siquiera que, porque hay gente que parece que tiene un don, ¿no? Y que tienen una intuición muy desarrollada de sentir las energías, de sentir las cosas y dejarse hacer. Es como ser ese violín, ese instrumento. Yo lo siento con mis pacientes. Yo cuando estoy con mis pacientes estoy exponiendo mi cerebro para filtrar y utilizar mis filtros de la manera más eficiente. Y a veces parece que es una cuestión que se nace por intuición, ¿no? Ese juicio clínico y parece que sale casi mágicamente. Pues yo me imagino a ese terapeuta que ha encontrado en su violín la capacidad de transmitir, ser un conductor energético o reconducir las energías de aquel al que impone las manos o al que manipula y lo hace con honestidad y con suficiente experiencia profesional, pues seguramente es efectivo. El claro. problema es aquel que no ha adquirido esos conocimientos o esa profundidad de su práctica, como el mal médico. Pues seguro Claro, que claro. Ahí no. estaríamos en el supermercado espiritual, ¿no? De mucha Claro, gente que se aprovecha, ¿no? De eso para practicar ciertas terapias cuando no tiene la formación precisa ni los conocimientos. Bueno, esto lo sabemos, ¿no? El mismo Ramiro Calle hablaba del supermercado espiritual que está hecho la sociedad de hoy, ¿no? Por eso, en caso de conocer un terapeuta, que te hayan hablado bien de él, que tengas conocimiento de esa persona. Yo, por pero ocurre ejemplo, igual en medicina, ¿no? También habrá gente que lo hará o mala praxis, ya sea por negligencia, por simplemente querer satisfacer sus necesidades, o sea por falta de formación, ¿no? Se da todo el espectro. Entonces, sí, yo claro, creo que es importante quizá intentar regularizar un poquito las prácticas, tanto de la medicina como de otras medicinas complementarias, para minimizar las posibilidades de que al individuo vulnerable porque ha perdido la salud se le manipule y se le utilice, pero en todos los claro. campos. Claro, claro, Pero claro, claro. pero Estoy sí, de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y estoy de acuerdo contigo que somos energía, nuestras mismas partículas son energía. Yo mismo, cuando tenía 20 y pico de años, ahora tengo unos pocos más, ah, el Reiki a mí, yo tengo que decir que me cambió la vida. Yo en principio no quería ir, pero me insistieron, mi madre me insistió, pruébalo, no estaba pasando una época así un poco triste y tal, y realmente tengo que decir que me cambió, sentí un cambio en mi vida, ¿no? A cada persona tiene su testimonio y su propia experiencia, pero yo, por ejemplo, que en esa época de mi vida parecía que me hablaban de algo extraño, algo que tal, a mí me cambió muchas cosas, ¿no? Fue en principio cuando empecé ya a interiorizar más mi faceta espiritual y en ese camino, ¿no? Que no se acaba nunca, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo sí, sí. que nos seguimos trabajando en el día a día y esto no se acaba nunca, ¿no? Pero sí, yo tengo que decir que lo probé y me fue muy bien, ¿no? Pero cada persona tiene su experiencia y cada persona, te dirá una cosa u otra. Yo, por mi caso, sí que puedo decir que Yo he me hecho, fue por bien, ejemplo, sí. terapia craniosacral, me han hecho terapia de liberación de chakras, de trabajo de fascias y otras cosas,
y noto unos efectos espectaculares, ¿no? Absolutamente espectaculares. Entonces, Claro, alguien que sepa hacerlo es que es beneficioso. Y si claro, además tú en sintonía y eres perceptivo, es que claro que lo notas. Y lo bueno de todo eso es que si te lo hacen bien y correctamente, sin los efectos secundarios de muchos fármacos. El problema de nuestra medicina en general es que es una medicina muy eficaz para el paciente grave y agudo. Si usted tiene una apendicitis perforada, en manos de un cirujano es lo mejor que usted puede hacer, ¿no? Y, y si tiene un infarto con una arteria coronaria totalmente obstruida, que le quiten el coágulo es lo mejor que puede hacer, ¿no? Pero si claro. pasamos más allá de la fase aguda de enfermedad que está poniéndole a uno entre la vida y la muerte, en la prevención de la salud crónica y en el envejecimiento saludable, o incluso ahora lo que se habla de ralentizar o frenar y revertir incluso el envejecimiento, pues todavía estamos absolutamente en pañales, pero absolutamente en pañales, ¿no? Cada vez más hay más profesionales, y yo en eso soy un poco un culo inquieto, ¿no? Que trabajan en el campo de la medicina antienvejecimiento. Pero más allá de aquel que lo hace con una perspectiva exclusivamente estética, porque vivimos en un mundo muy estético, realmente ese campo de la medicina antienvejecimiento es totalmente trasladable al conjunto de las enfermedades del ser humano. Trabaja mucho, se dirige mucho a los aspectos del manejo de la energía, de la función mitocondrial, de la oxidación, antioxidación, y un poco lo que llaman los relojes genéticos, la epigenética y ciertos aspectos, la senescencia celular. Todo eso, el problema es que en un momento dado se dirige en exceso hacia la farmacologización, es decir, al diseño de nuevas moléculas extremadamente caras por parte de un laboratorio que, claro, tiene sus accionistas y quieren ver un retorno a sus inversiones. Lo cual está bien siempre y cuando sea útil para la gente, ¿verdad? Dentro de unos límites éticos. Pero cuando todo va diseñado a la creación de nuevos fármacos y no a la promoción de aquello que se sabe que puede actuar a todos esos niveles, repito, mantenerse activo, un cierto ejercicio físico que mantenga la fuerza, la elasticidad corporal, las relaciones entre las personas, las emociones, el manejo adecuado de las emociones, la respiración, el descanso y el sueño reparador. Es que todas estas cosas ya las sabemos y es de las que hemos perdido. Si conjugamos esto, volver a esos orígenes, con una salubridad de nuestro entorno, llámese polución, llámese calidad de las aguas, llámese elementos microbianos, que es verdad que no tenían nuestros ancestros en un momento dado y vivían mucho menos que nosotros, pues podemos a lo mejor vivir más y con más salud. Porque claro, ya no hablamos de vivir más, sino de que lo que se viva sea con salud, ¿no? Claro. Hablábamos antes de la importancia de la respiración. Claro, entiendo que la respiración, José Manuel, alberga un poder sanador y reparador, como bien decías, ¿no? Como decíamos, el ser humano de hoy no se percata realmente de la importancia y trascendencia de la respiración. La respiración, podríamos decir que es la primera fuente de vida. El ser humano respira millones de veces a lo largo de su vida, puesto que lo hace de 15 a 20 veces por minuto, imagínate, ¿no? Y es que la respiración marca toda nuestra existencia. De hecho, al nacer, lo primero que hacemos, ¿qué es? Es inhalar, y al morir, al fallecer, pasar al otro plano, es exhalar. O sea que la respiración forma parte totalmente de nuestra existencia. Creo que en tu profesión de médico, José Manuel, no te cansas de ver pacientes con enfermedades, como decías, respiratorias y cuadros ansioso-depresivos, en los que una incorrecta respiración contribuye a que estas patologías sean más graves, o al menos no ayuda a aliviarlos, ¿verdad? Fíjate tú la importancia de la respiración. Tú la puedes comprobar Es en tus pacientes. Es fundamental. Desgraciadamente lo vemos mucho. Yo lo veo continuamente, por ejemplo, en los pacientes asmáticos. Desgraciadamente, una gran mayoría de los pacientes asmáticos hacen respiraciones bucales, superficiales, y cuando uno le comenta a una persona o le enseña a hacer una respiración diafragmática, comenzando por el diafragma, cómo poner su propia palma de la mano sobre la zona del ombligo, la zona de lo que sería el plexo solar, y ser capaz de inhalar y notar el vientre ascendiendo y exhalar y el vientre descendiendo, lo que es el uso de su diafragma. Se quedan sorprendidos.
No han hecho eso nunca, no han sido conscientes de algo tan sencillo nunca. Entonces, claro, cuando tenemos unas vibrisas en las narinas, ¿no? En los orificios nasales para filtrar las partículas del entorno, cuando además esa vibración que produce el aire a su paso por las fosas nasales y los senos paranasales libera el óxido nítrico, que como mediador aerocrino produce una broncodilatación, los bronquios, con lo cual contribuye a una mayor distensión pulmonar y un mejor intercambio gaseoso y oxigenación de la sangre. Cuando los receptores de distensión de nuestra musculatura perciben una distensión completa, todo ello afecta a nuestro estado de estrés, la rapidez de nuestro pensamiento, nuestra sensación de autocontrol. Como dice Ramiro Calle, si se limita solo a eso, a saber hacer unas cuantas respiraciones profundas, completas, nasales, a lo mejor es solo como un Valium, como un diazepam, pero es tremendamente eficaz incluso, sin los efectos secundarios de un Valium. Pero cuando ya se convierte en una norma, esa respiración anormal conduce a trastornos respiratorios crónicos, si lo sumamos Claro. encima al tabaquismo o a otras exposición a la polución que vivimos en las ciudades de los vehículos motorizados. El mismo Hatha Yoga dice que cuando la respiración es irregular, la mente es también inestable, pero cuando la respiración es calmada, la mente se serena y se prolonga la vida. Por tanto, se debe regular la respiración, ¿no? O sea que en ese sentido también, en el ámbito del yoga, el yoga promueve precisamente una respiración lenta y profunda, rítmica, que te hace ser más consciente de ti mismo, ¿no? Totalmente, Patanjali, ¿no? El que se le atribuye la fundación del yoga, así mismo como la Ayurveda y la gramática hindú, lo dijo, ¿no? Chitta Nirodha Britis, ¿no? La supresión, el yoga es la supresión de las vibraciones de la mente y la respiración es la montura que utiliza o el medio que se utiliza para llegar a la mente y conectar cuerpo y mente, serenando el flujo de pensamiento, serenando o relajando el cuerpo. Es fundamental, ¿no? Yo creo que basta escuchar cualquier discurso de Ramiro y su elocuencia para entender que la respiración es absolutamente pivotal. Y si tuviera que decir o dar una pauta o empezar señalando algo a un individuo que nunca ha practicado yoga, mi primer mensaje sería respiración. El segundo sería respiración y el tercero sería respiración. Claro. Claro. Según tu experiencia personal, José Manuel, ¿es mejor la respiración nasal que la vocal? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es Claro, la respiración, es la forma natural de respiración. Otra cosa es cuando uno practica un deporte a lo mejor de alta intensidad y ya no tiene la capacidad de generar un flujo suficiente, pero en la vida diaria, sin lugar a dudas. y en la misma meditación, claro. La Claro. respiración es fundamental en la misma meditación. De hecho, es que nuestras fosas nasales se dilatan y se congestionan de una manera también rítmica, infracircadiana. Cada 2 horas aproximadamente se alterna la narina, el orificio nasal, que se mantiene más abierto, y el otro se mantiene un poco más congestionado. Y uno con la práctica eso lo nota. Vaya, respiro muy bien de un lado y del otro lado está un poquito más cerrado. Y eso es que yo no he llegado a ese punto de autoconocimiento, pero los yogis que han ejercido una práctica y han dedicado gran parte de su vida al autoconocimiento, son capaces de percibir cómo la respiración unilateral por una narina es capaz de afectar a los ejes del sistema nervioso autónomo, a los hemisferios cerebrales, y probablemente eso cumple una función natural, el que haya ritmos de aproximadamente 2 horas donde se respira más intensamente o mayor flujo por un orificio que por el otro, seguramente es capaz de equilibrar de alguna manera nuestras energías y nuestra dominancia hemisférica. Claro. Tradicionalmente se ha descrito, ¿no?, los canales energéticos a ambos lados de Sushumna, el Ida y Pingala Nadi, que yo siempre he encontrado una equiparación no anatómica, sino energía cinética, partículas en movimiento, con los dos grandes troncos del nervio vago, el principal nervio del sistema nervioso parasimpático, y su suma, claro, con la médula espinal. Y en función de cómo respiremos y qué narina esté predominando en cada momento,
seguramente se alternan los tonos del sistema nervioso autónomo, se alterna la dominancia hemisférica, y hay trabajos, incluso en un momento dado hice una revisión para el libro que Ramiro me pidió escribir, ese pequeño epígrafe, en el cual hay literatura, sobre todo se ha hecho en la India mucho, hay literatura al respecto de su uso en pacientes con esquizofrenia o otros trastornos mentales y psicológicos. Es que podemos llegar a decir, José Manuel, que así como respiramos, así pensamos y así sentimos Sí, sí, también. sí. De Sí, ahí sí, la totalmente. importancia, ¿no? Pero ¿cómo nos vamos a conocer a nosotros mismos, José Manuel, si desconocemos por completo dones y funciones del propio ser humano, que tiene el propio ser humano, como es el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De la misma respiración, con lo importante que es la respiración? Pues yo siento que la respiración tendríamos que aprender a respirar en las escuelas, nos tendrían que enseñar a respirar. ¿Cómo Totalmente. cambiaríamos los seres humanos si ya desde pequeños hubiera una clase de respirar, de meditar, de relajación? eh, yo siento que es fundamental. No entiendo de verdad cómo en el ámbito educativo elementos tan importantes como estos, como respirar, como relajarse, como meditar, como interiorizar, como conectar con nuestro interior, no forman parte del programa educativo de nuestros niños, de la juventud, de nuestra sociedad. O sea, a veces pensando mal uno piensa es que no interesa que despertemos, a veces no interesa más que seamos como corderitos, ¿no? Pobres corderitos, gente amansada que no sienta por sí misma, ¿no? Que nos tengan todos ahí controlados, porque si no, no lo entiendo. O sea, yo soy asmático desde pequeño. Yo estoy ahora mucho mejor, pero yo de niño era asmático. Qué bien que me hubiera ido, que me hubieran enseñado en el colegio donde pasaba 8 horas diarias, pues hubiera una asignatura a respirar, por ejemplo, ¿no? Pues no, no existe. Ujú. Y estarás de acuerdo conmigo que sería lo ideal, sería lo fundamental para que todos como seres humanos nos desarrollemos, consigamos el autodesarrollo del que hablamos siempre en este programa. Yo coincido plenamente y creo que es ahí donde se hace la primera prevención en salud y estoy de acuerdo. Yo creo que en la India, en algunos países escandinavos, quizás se pone en práctica, pero yo creo que sería esencial el aprender a respirar, el aprender a relajarse como tú bien dices, el meditar, el expresar las emociones, percibir las emociones, ser capaz de reconocerlas y verbalizarlas, esa inteligencia emocional. Yo creo que como sociedad mm, Habría un ganaríamos cambio, muchísimo. habría un cambio Total. total. Ujú. Llegaríamos a la era del ser, ¿no? Que es lo que hablamos en este programa, ¿no? Llegaremos a esa era donde todos nos encontraríamos a nosotros mismos y cuando uno se encuentra a sí mismo es capaz de ayudar a los demás, ¿no? Es como una cadena. Ahora, si tú no te ves a ti mismo, no estás conectado con tu esencia, con realmente quién eres, pues vas perdido y van perdidos los que te acompañan también, ¿no? Porque Claro, influyes en los demás, ¿no? una Es luz una cadena. que da luz o eres un Claro. pozo que atrae lo que atrae, ¿no? Claro, claro. Mira, de hecho, los antiguos sabios de Oriente, como tú sabes, siempre han insistido en la necesidad de aprender a respirar desde la niñez. Y es que estos sabios apuntan que una respiración deficiente perjudica el libre flujo de las energías o fuerzas vitales, ¿no? La respiración es también para ti el gran amigo al que acudir para entablar contacto con el niño interior que todos tenemos, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que seguir cuidando, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Es que en el momento que uno interioriza, es como un recogimiento interior, es volver a uno mismo. Es que te acompaña toda tu vida. Claro. Ese proceso respiratorio, y si eres consciente de él, ha estado siempre contigo, como dices tú, de 15 a 20 veces cada minuto. Yo creo que respiro unas cuantas menos, pero sí, yo creo que es muy importante aprender a respirar y coincido, desde la infancia, a ser posible. Es fundamental, ¿no? Y la meditación también tendría que haber una clase desde niños que nos enseñen a meditar. Yo creo que en algunas escuelas ya se trabaja en ese sentido, pero que fuera ya a nivel generalizado, ¿no? Ha sido un placer para mí hablar contigo, conversar contigo, José Manuel. He aprendido mucho de tu experiencia personal. Nos has transmitido con tu sensibilidad lo importante que es interiorizar, prepararse, tener una inteligencia emocional, trabajarse a uno mismo, porque es que lo que decía antes, miramos mucho para afuera, pero hay que mirarse primero a uno, hay que trabajarse a uno para llegar a ser, para llegar a ayudar a los demás. Lo fundamental primero es trabajarse a uno mismo, si no, es que vamos tropezando una y otra vez.
Estarás de acuerdo Lo, conmigo. lo han dicho Es tantos eso. sabios y nuestro gran amigo Ramiro, Y algo de verdad tanto. tiene que haber. Y tanto, no, no, la verdad es así. Y los que nos trabajamos lo notamos, eso es una Sí, realidad. Notamos el cambio, por eso pues intentamos propagar estas enseñanzas, ¿no? Que el propio Ramiro lleva tantos años en su escuela, en sus libros y que ha ayudado, yo siento, a tanta gente, ¿no? Pues bueno, cada uno tenemos que poner nuestro pequeño granito de arena en este mundo, yo siento, yo te ayudaré a ti y tú me ayudarás a mí y así formamos una cadena, ¿no? Y llegamos a ser seres humanos de una vez, ¿no? Llegamos al ser que muchas veces uno ve las noticias y observa y realmente da pena, incluso a veces da un poco de miedo, ¿no? Estar en este mundo, pertenecer a este mundo, ¿no? A veces uno siente que es un extraño en este planeta, no entiende muy bien lo que está pasando, ¿no? Las guerras, las cosas que pasan, la crueldad, etcétera, 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 ¿no? es que si no se mete a todo lo que ocurre, es que sufriríamos tanto. Claro, Y sí, uno es sensible y se abre a lo que ocurre o a lo que nosotros mismos hacemos, porque hay que humildarse y reconocer que todos tenemos un camino muy largo por emprender para mejorarnos y, como tú dices, ser humano. Estamos claro. todos en general bastante lejos de eso, ¿no? Yo me incluyo, por supuesto, el primero. Entonces, claro, si abrimos los ojos y emocionalmente descubrimos la crueldad de lo que ocurre en el mundo, las diferencias entre los países, lo que sufren animales y otras personas por nosotros, ¿no? En gran medida. Uf, claro, es más fácil probablemente para muchos cerrar los ojos completamente y no verlo, ¿no? Yo creo que hay una tercera vía. Una es implicarse absolutamente. Una es aquel que se dedica con toda su energía y es absolutamente loable, ¿no? Otra es cerrar los ojos y crear una barrera y una coraza, ¿no? Una armadura. Y la última vía yo creo que es ser consciente de que vivimos con un cierto grado de disonancia, de malestar, de saber que no, de que estamos conviviendo con algo de lo que también somos copartícipes, colaboradores necesarios, no negar nuestra contribución a ese daño e intentar ir creciendo poco a poco, ir abriéndonos, ir moldeando, puliendo esa gema preciosa que tenemos todos, pero que está un poco Claro, embrutecida. tú lo has dicho, es que es así. Todos tenemos una gema interior. Hace falta que la descubramos, claro. Por eso es tan importante el trabajo personal, el trabajo interior, ¿no? Para luego darse a los demás, darse hacia afuera. Pero como Claro. decimos, el primer paso es cuidarse, trabajarse a uno mismo. Y la respiración, técnicas como el yoga, disciplinas milenarias que tanta gente ha practicado y que tantos beneficios ha aportado, pues vale la pena trabajarse, y es un camino que no se acaba nunca, ¿no? Pero sí que notamos, como decimos, los beneficios y los notamos en el día a día, y eso es fundamental. Y lo que intentamos es que todo el mundo consiga al menos conectar con ese ser interior, porque realmente te cambia la forma de sentir, de ver, de percibir las cosas. Claro que vemos horrores en el mundo, vemos crueldades, pero que si uno está en su ser, sabemos de alguna manera, vale, es lo que hay, lo aceptamos, pero también actuamos para que eso cambie, ¿no? Sin que eso nos afecte emocionalmente ni nos derrumbamos, porque entonces no ayudamos en nada. Por eso es tan primordial tener ese equilibrio interior y esa paz y ese trabajo interno como el que tú haces como ser humano y también como médico en tu profesión. Te doy las gracias, de verdad, desde el corazón, por el trabajo que haces y cómo lo haces realmente, porque siento, lo que te he conocido hoy en esta entrevista, que eres un gran médico y una gran persona. O sea, que Muchas gracias. felicidades. Y también te agradezco un montón el tiempo que me has dedicado. No, por Eh, favor. Creo también que eres una persona que quieres ayudar a otros y para mí es fundamental. Y creo que es muy importante contagiar este deseo y que haya más gente como tú con deseo de ayudar a otros y que esto sea una pandemia, ¿verdad? Pero Claro, una pandemia buena y que claro, la verdadera. los niños y las generaciones venideras tengan esa inquietud de ayudarse unos a otros, que sea una prosperidad conjunta, ¿verdad? Y ojalá nuestra sociedad llegue a ser, como tú bien dices, ¿no? Llegue a esa era del ser. Qué bien. Pues sí, pues estamos poniendo nuestras semillas cada uno, ¿no? Para que llegue algún día esa era del ser. Muchísimas gracias, José Manuel, de verdad. Otro día, si quieres, profundizamos en algún otro tema, como las asanas, el pranayama, damos alguna orientación a nuestros seguidores de cómo
Muy llevar a cabo alguna de estas técnicas y seguimos claro. hablando, seguimos conversando. Un placer. Muchas gracias, Jordi, y disfruta del resto de tu tarde. Muchísimas gracias, José Manuel. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Abrazo, cuídate. Chao. Gracias.